contentos de poder acompañarlos el día de hoy en esta enseñanza. Vamos a estar con ustedes Juan Camilo, Josué y yo, su propia Diana, en este día de adoración y alabanza para el Señor. Entonces, pues para empezar vamos a recordar una alabanza que aprendimos hace algunos meses en un campamento, a ver si ustedes la recuerdan. ¿Listo? A ponerla. Ya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Quiero sacar, tocar el cielo y alabar a Dios. Soy el camino, la vida y la verdad. Pero cantando. La vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por ti. Quiero saltar, tocar el cielo y alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero saltar, tocar el cielo y alabar a Dios. Bueno, para empezar entonces la enseñanza vamos a orar. Los invito a que ustedes en sus casas, si están con sus familias, vamos a disponer como nuestro corazón y todos nuestros sentidos para la oración. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque todo este tiempo has mostrado tu amor y tu cuidado con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque nada nos ha faltado en este tiempo. Tenemos tu gracia y eso es suficiente para nosotros. Te pedimos, Señor, que durante este tiempo, Señor, dispongas nuestro corazón, nuestro ser, nuestros sentidos, nuestra atención, Señor, para estar muy atentos a lo que nos vas a regalar a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos los niños de la iglesia, Señor, por los maestros, por nuestros pastores, por las familias de la iglesia, Señor, para que seamos atentos, Padre, a tu palabra, seamos obedientes, Señor, y queramos, Padre, agradarte cada día con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos siempre, Señor. Amén. Entonces, para empezar, les pedimos que todos tengan sus Biblias en sus casas. Nosotros acá tenemos la nuestra. Es importante que para todas las enseñanzas tengamos la Biblia de cada uno. ¿Listo? Y vamos a empezar a buscar el texto para hoy. Vamos a buscar en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1. Mientras que ustedes lo buscan acá y en sus casas, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ustedes lo recuerdan, Cami? Estábamos hablando de la vida de Saúl y de Samuel. Habíamos visto que Saúl era un hombre que confiaba mucho en sus propias capacidades, confiaba más en él y en la gente que en el Señor. Eso hacía que él fuera una persona muy desobediente. Él quería agradarle más a la gente que al Señor y eso no está bien. ¿A quién es más importante agradarle? A Dios. A Dios. Es lo único que nos debe importar, agradarle al Señor. Pero Saúl era obediente con las personas y consigo mismo. Entonces esa desobediencia hizo que el pueblo de Israel estuviera en guerra durante muchísimos años. Hizo que el pueblo estuviera muy desorientado porque entonces estaba volviéndose un pueblo muy desobediente. Y lo otro que pasó muy triste es que Saúl se volvió enemigo de su hijo. ¿Recuerdan el nombre del hijo de Saúl? Jonatán. Era una relación de papá y de hijo, pero por lo que había pasado con Saúl, por ese carácter de no escuchar y de no confiar en el Señor, se volvió enemigo de su propio hijo. En el capítulo 15 vamos a ver cómo a partir de la desobediencia de Saúl, Dios lo rechaza. ¿Ustedes saben qué es rechazar? ¿Qué es un rechazo? ¿A qué suena esa palabra? Ustedes en sus casas, ¿qué será rechazo? Como votar, como no aceptar, no querer. Dios rechaza a Saúl. ¿Qué significa? No lo acepta. Y vamos a ver en esta historia, en la palabra, qué es lo que sucede para que el Señor rechace a Saúl. Recuerden que esta historia tiene dos personajes principales, que son Saúl
y Samuel. ¿Quién era Samuel? Era un profeta enviado. Un profeta enviado por el Señor. ¿Y quién era Saúl? A ver si ustedes lo recuerdan en sus casas también. El primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Resulta que Saúl estaba siendo muy popular entre la gente. Ya la gente lo nombraba su rey, pero faltaba la unción del Señor, la bendición del Señor. Entonces Samuel va donde Saúl y le dice en el versículo 1 que Dios lo envía para que pueda ungirlo a él como rey de Israel. Pero entonces le manda una misión súper importante. El Señor le manda a decir a Saúl con Samuel que él debe destruir a Amalek, a los amalecitas, porque los amalecitas habían sido enemigos del pueblo de Israel durante mucho tiempo. Entonces Dios dijo, los vamos a destruir. Y en esa misión mandó a Saúl y le manda a decir en el versículo 3 una orden con instrucciones muy específicas. Juan Camilo, ¿lo lees por favor? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere al Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. El Señor le dice, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y sin piedad. El Señor le dice que destruya un pedacito. No, Él le dice todo. Le dice hombres, mujeres, niños y animales. Todo lo tienes que destruir. Entonces Saúl dijo, listo. Saúl reunió a su ejército, reunió a todos sus hombres, era un ejército muy grande. Y se fue con ellos hacia Amalek para poder cumplir lo que el Señor le pidió. Pero en el camino empieza a notarse otra vez el carácter de Saúl. Empieza a decirle a unas personas que son los eneos, que estaban viviendo con las personas de Amalek, y les dice, no, vea, nosotros vamos a tener una pelea con el pueblo de Amalek, váyanse para que no queden destruidos en la batalla. Y los eneos se van. Entonces Saúl sigue con su camino, llegan hasta el pueblo de Amalek, donde los amalecitas, y comienza la batalla. Cuando el Señor dice que le va a dar la victoria a Saúl, el Señor cumple su palabra. Él es todo para la alabanza y gloria de su nombre, no para la alabanza de Saúl. Empieza esta batalla, empiezan a matar a los hombres de Amalek, pero ocurre algo. Resulta que Saúl se encuentra con el rey de los amalecitas en medio de la batalla y decide dejarlo vivo. Vamos a leer juntos el capítulo 9, el versículo 9, por favor, Juan Camilo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Vamos a volver a leer ese pedacito. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pero no solamente perdonaron a Agag, que era el rey de los amalecitas, sino que también decidieron perdonar la vida del ganado y de las ovejas, que eran como los más gorditos. ¿Sí? Lo mejor del ganado decidieron dejarlo con vida para su propio beneficio. Entonces, desde ahí se empezó a incumplir lo que les había dicho el Señor. ¿Cuál era la instrucción del Señor, Josué? Que maten a todos los amalecitas y a todos los animales. Pero entonces dejaron vivo al rey Agag y también respetaron la vida del mejor ganado y las ovejas que tenían en ese lugar. Entonces, cuando ellos empezaron a ver cuáles eran como los animales más flaquitos y demás, a esos sí los mataron con desprecio, pero los animales más gorditos, a eso los guardaron. Entonces, ¿qué significa? Los hombres tomaron decisión a sus ojos de qué era lo mejor que ellos veían, pero estaban incumpliendo entonces la palabra del Señor. Resulta que ellos se fueron entonces nuevamente para sus campamentos, el ejército pues de Saúl, y llegaron allá con Agag y con todo el ganado nuevo. Resulta que la palabra nos dice que Samuel madruga muy temprano para ir hasta donde Saúl. Y cuando llega donde Saúl, empieza a escuchar el sonido como de los animales. Y Saúl entonces le hace una pregunta a Saúl. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces aquí empieza Saúl primero
mintiendo y creyéndose él muy obediente. Le dijo, yo he cumplido, y lo saludó muy feliz. Entonces Samuel ya había escuchado al ganado y le dice, Saúl, ¿y qué es esto que estoy escuchando? Estoy escuchando vacas y ovejas, ¿de dónde salieron? Entonces Saúl le sigue contestando que él fue muy obediente y que él trajo a ese ganado porque el pueblo de Israel les perdonó la vida. ¿Te acuerdas lo que habíamos leído en el versículo 9? Ustedes se acuerdan en sus casas, vamos a volverlo a leer. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor del ganado. Pero entonces Saúl, cuando ve la pregunta de Samuel, dice, fue el pueblo de Israel. Ellos decidieron perdonar, no asumió su propia responsabilidad. Y le dijo, yo ya cumplí. Y las ovejas, las vacas y el ganado que trajimos es para sacrificarlo en el nombre del Señor. Entonces le dice Saúl, de Amalec los trajimos porque el pueblo los perdonó, es lo mejor del ganado y lo vamos a sacrificar para el Señor. Entonces le dijo Samuel, en el versículo 17, Juan Camilo, ¿lo puedes leer, por favor? Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Samuel? Tú eras pequeño ante tus propios ojos. Te hicieron jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como rey de su pueblo. O sea, él no tenía un cargo pequeño, un rango pequeño, no tenía una responsabilidad pequeña. Él tenía la responsabilidad de ser obediente a todo lo que el Señor le había dicho. Entonces le dice en el versículo 18, Samuel le dice a Saúl, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Entonces Samuel nuevamente le repite la instrucción a Saúl, porque era claro que el Señor le había pedido que destruyera todo y era claro que Saúl había desobedecido deliberadamente, intencionalmente. Entonces Saúl le dice a Samuel, pero si antes yo le obedecí muy bien. O sea, fue todavía más egoísta y más rebelde Saúl, que volvió a decir que antes él había sido muy obediente y que había sido tan obediente que había llegado con animales para el sacrificio y el Señor no había permitido eso. Entonces dice la palabra en el versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me mandó y traje a Agag, rey de Amalec. Entonces, con esto, Samuel se dio cuenta también que Saúl había desobedecido en no destruir a todas las personas. Porque ¿a quién dejó vivo Saúl? A los animales. ¿Y a quién más? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo se llamaba el rey? Agag. Entonces Samuel le dijo, listo. Le dio una palabra que quiero que la leamos todos desde sus casas, que es el versículo que vamos a memorizar el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a leerla juntos, Juan Camilo. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que hacer sacrificios. No importaba cuántas ovejas había llevado Saúl, no importaba cuántas vacas, si estaban gordas, si estaban grandes, no importaba si el ganado estaba sano. Samuel le acababa de decir, el Señor se complace en tu obediencia, no en el sacrificio. Pero Saúl pensó que él iba a ser mejor por lo que había hecho, se sintió muy héroe, muy obediente por fuera, pero realmente era muy desobediente. Entonces, dice el Señor en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué le quiso decir? Es tan grave que seas rebelde como cualquier otro pecado. No había que disfrazar eso de obediencia. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo reconozco que pequé. Listo, yo pequé, yo fui desobediente
yo hice muy mal, pero no me desechen. O sea, él quiso justificar su pecado sin asumir realmente su responsabilidad. Y Samuel le dijo, por haber sido tan desobediente, ya no vas a ser más el ungido del Señor. Este regalo que era el reino de Israel ya no va a ser para ti, se lo vamos a dar a alguien que va a ser más obediente que tú, que es un personaje que vamos a descubrir en las próximas clases. Pero ya el Señor le había dicho, mi bendición no va a estar más contigo. Entonces, cuando Samuel se iba a ir, Saúl se le pegó como de la ropa, como del manto, y el manto se rasgó. Y Samuel le explica a Saúl ese significado. Le dice, así como se rasgó este manto, así es como se va a rasgar también la relación de él con el Señor. Ya el reino de Israel no iba a ser para Saúl. Ese regalo ya lo había reservado el Señor para otra persona que iba a ser más obediente. Entonces Saúl, al ver que lo que Samuel le estaba diciendo era en serio, porque el Señor no juega, o sí, Dios no miente ni juega, lo que el Señor dice, se hace, lo que Dios promete, lo cumple. Entonces Saúl se pone muy nervioso, muy desesperado y le dice a Samuel, yo quiero orarle al Señor, yo quiero alabar al Señor, acompáñame, yo le pido perdón al Señor por lo que he hecho. Y Samuel va con él. Entonces, mientras que Saúl está orando y pidiéndole perdón al Señor por lo que había hecho, llega Agag, el rey de los amalecitas. Pero entonces Agag llega con una actitud muy soberbia. ¿Ustedes saben qué es ser soberbio? Llega como muy orgulloso y llega alegre y le muestra a Samuel que a él no lo mataron. Pues mira, aquí estoy, no me mataron, me perdonaron la vida. Entonces Samuel entiende que la palabra del Señor no puede ser desobedecida. Dice la palabra en el versículo 24, cuando Saúl le pide a Samuel que no lo abandone, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor. Y Samuel le dice en el versículo 26, yo no volveré más contigo porque tú desechaste la palabra del Señor. Y en el versículo 29 dice que Dios no va a mentir y no se va a arrepentir por lo que hizo y por eso va a haber otro rey más grande que él. En el versículo 32 le dice Samuel a Saúl, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo, ciertamente la amargura de la muerte ya pasó. Entonces miren el final de esta historia, chicos. Samuel toma una espada y destruye a Agag. Samuel no era parte del ejército de Saúl, pero sí es parte de los siervos del Señor. Y él termina haciendo obediencia con la instrucción del Señor. Es Samuel el que destruye con su espada a Agag. Y a partir de ese día Samuel se va y dice la palabra del Señor que nunca más él volvió a ver a Saúl. Y Samuel estaba triste porque ellos llevaban muchos años también siendo amigos, pero el Señor le dice ya no pueden seguir más juntos, ya Samuel no lo va a acompañar. Y dice la palabra que Samuel lloró mucho, dice el versículo 35, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. El Señor se sintió triste por la desobediencia de Saúl. Entonces, ¿qué aprendimos con esta enseñanza, niños? ¿Qué aprendiste, Josué, con esta enseñanza? Cuéntale a tus amigos que te están viendo también. ¿Qué aprendimos de esta enseñanza? ¿Es bueno ser desobediente? No. ¿Tú qué aprendiste de esta enseñanza? Que debemos seguir las instrucciones en el momento que es y exactamente como son. Exactamente como el Señor lo dice. El Señor no pide que le vamos a obedecer por pedacitos, ni cuando queramos. Miren que el pueblo de Israel quiso hacer muchas cosas pensando que eran buenas, pero el Señor ya había dado una instrucción muy clara. ¿Y cómo nos damos cuenta entonces si estamos actuando bien? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos actuando bien? Primero hay que orar al Señor, les vamos a compartir esto. Ingredientes para tomar una buena decisión. Lo primero,
es siempre, siempre ir a la palabra del Señor, porque lo que está escrito es lo que dice el Señor, esta es su palabra. Leer, buscar la instrucción de lo que ya el Señor nos dejó escrito. Lo segundo es orar siempre. Siempre que ustedes estén en una situación, niños, donde tengan duda de cómo actuar, recuerden las enseñanzas que el Señor les dejó. Recuerden orar y poner en el Señor siempre su confianza y su fe, para que sea Señor soberano siempre en lo que suceda. Lo tercero es buscar siempre un consejo sabio o en personas sabias, en sus padres, en sus maestros, los maestros de la iglesia, para pedir un buen consejo que siempre sea en base a la palabra, con base en la palabra. Y por último, actuar siempre con sabiduría. Si ya el Señor nos dio una instrucción, vamos a ser sabios obedeciéndola siempre, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración para despedir la clase. Esperamos en el Señor que ponga en su corazón obediencia, entendimiento, para que cada vez que pasemos por una situación donde pensemos que nuestra decisión es mejor que la del Señor, paremos, oremos y le pidamos al Señor sabiduría para actuar como a Él le gusta. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque nos has mostrado, Señor, que la obediencia siempre trae bendición. Pero también nos has enseñado, Señor, que la desobediencia trae consecuencias. Y que aunque tú nos ames siempre y nos cuides, Señor, vamos a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Gracias, Señor, por tu palabra, por el amor que tienes por nosotros, Padre, y porque nos has regalado, Señor, una vez más la oportunidad, Padre Santo, de agradarte, de bendecirte y de honrarte. Te pedimos, Señor, por los niños que acaban de escuchar esta enseñanza, Señor, para que en su corazón esté el anhelo siempre de servirte y agradarte. Amén. Hasta luego, niños, que el Señor les bendiga. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.